Buenos días, amigos y amigas de la otra mirada educativa. Hoy estaremos conversando con Laura García Tuñón. Laura ha sido dirigente sindical del magisterio en Argentina, maestra, docente, como le gusta llamarse, y actualmente trabaja en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las compañeras Hola, buenas militantes tardes, ¿cómo les va? y estudiosa de la reforma y las contrarreformas educativas en América Latina y especialmente en Argentina. Bienvenida, Laura. Hola, bien, gracias a ustedes. Laura, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en este año? Se instaló el gobierno de Macri, el presidente Macri implica un giro también, una nueva forma de ver la política argentina, la relación con los movimientos sociales, con la educación. Para ti, ¿qué ha significado el gobierno de Macri en materia educativa? Desde que se ha instalado el gobierno de Macri, la verdad que venimos constantemente tratando de frenar una serie de políticas que ellos están intentando instaurar. Y lo hacen de manera a veces yo digo perversa, porque no es que sacan una ley o sacan un decreto donde en todo el país imponen una política, sino que van haciendo en cada provincia ensayos de cómo aplicar una reforma educativa que, por lo menos lo que nos parece es que lo que va a hacer es destruir la educación pública, tercerizar y privatizar cada vez más los servicios y hacer una escuela diferenciada para una escuela pobre para los pobres y una escuela para los ricos o de las elite, las escuelas privadas, con todos los instrumentos para ellos. Y esto lo hace de diversas formas. Por un lado, haciendo un estancamiento del salario docente. Hubo al principio de año una paritaria donde se fijó un aumento salarial, pero con el compromiso de volver a abrirlo a mitad del año si la inflación había crecido, y la verdad que tenemos una inflación del 45% lo que va del mandato de Macri, y la paritaria, el salario quedó por muy debajo, con lo cual ya tenemos docentes con un salario que no alcanzan a la canasta familiar. Por el otro lado, intentando armar un instituto de evaluación nacional. Esto ya lo había hecho en la ciudad de Buenos Aires y el objetivo primordial es evaluar a los docentes, evaluar el desempeño de los docentes y atar esto al salario. Esto quiere decir que ellos piensan que si un docente es bien calificado tiene que ganar más, y si un docente es mal calificado tiene que en principio ganar menos y después ir viendo cómo se lo saca del sistema. Por el otro lado, empiezan a poner un ítem que le llaman ítem aula, donde también ponen por presentismo. Si uno va a la escuela todos los días, recibe un porcentaje extra del salario. Pero si falta por un problema de salud, hasta por embarazo, porque hay que ver que el 80% somos mujeres, se hace un descuento muy fuerte del salario, y a la vez los futuros aumentos no van a aquellos que no están frente al aula. Por ejemplo, una mujer que ha tenido un bebé y que tiene su licencia por maternidad no recibe el aumento salarial que se fija porque no está frente al aula. Esto se está haciendo en algunas provincias, pero como te decía, como globo de ensayo. Y por el otro lado, están echando trabajadores del Ministerio de Educación, que eran los que llevaban adelante los distintos programas del Ministerio. Estos programas, por ejemplo, el de Conectar Igualdad, que era llevar las computadoras que se entregaron a los chicos de las escuelas secundarias en todo el país, pero que necesitan no solo orientaciones para los docentes, sino la conexión, la programación de las computadoras. Bueno, han despedido alrededor de 1.200 trabajadores que eran contratados, y por eso han podido despedirlos. Lo que hicieron fue no renovarles. Los últimos fueron 100 despedidos o no renovados de los contratos en el Instituto Nacional de Formación Docente, que eran aquellos que hacían capacitación en las distintas provincias del país. Esto es achicar el Estado, achicar el Ministerio de Educación, y también darles a entidades privadas, ONGs, iglesia inclusive, la formación docente. Entonces ellos dicen, no lo vamos a pagar desde el Ministerio Nacional, esto cada provincia se tiene que hacer cargo y puede contratar a quien quiera.
Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que contratan ONGs muy ligadas, la mayoría a la iglesia o al propio gobierno, donde la verdad que nosotros estamos pensando que realmente no son de formación, la gente no viene de las universidades, no viene de la tradición de la educación, por lo cual pensamos que cada día van poniendo su política a través de distintos aspectos del sistema, pero sobre todo vaciando programas que funcionaron durante todos estos años y haciendo responsable a las provincias, o sea, desresponsabilizando al Estado Nacional de lo que es la educación. Ya esto lo habíamos vivido primero en la época de la dictadura militar, allá lejos, en 1976, con la descentralización, y después en los 90, donde fue aplicado bien fuertemente toda la política neoliberal, donde también a través de una ley federal de educación se volvió a descentralizar más toda la educación a cada provincia, es un país federal, cada provincia con su presupuesto tiene que manejar el sistema educativo. Y esto es lo que están volviendo a hacer. El gobierno anterior, a pesar que uno puede tener sus críticas, pero había vuelto a recuperar cierta centralidad en lo que eran las políticas educativas a través de distintos programas. Bueno, ellos están desconociendo todo esto, echando a los trabajadores que tenían a su cargo todos estos programas y haciendo que cada provincia se ocupe como quiera, de estos programas. Esto está haciendo que, por ejemplo, un programa de orquestas infantiles, que es un programa, la verdad, que ha funcionado en muchos países y muy bueno, que lleva a armar orquestas, sobre todo en los sectores más protegidos, todo está a criterio de cada provincia, que las provincias que tienen dinero lo puedan hacer, las que no tienen dinero, que son la mayoría, no lo hagan. Así que estamos en un panorama más que complicado con el sistema educativo. Laura, y el tema de la... Dime. El tema de la evaluación es algo que solamente ha empezado en la Ciudad de Buenos Aires, pero que han presentado un proyecto en el Congreso Nacional para crear el Instituto Nacional de Evaluación Docente, y sabemos que tienen como mentores, lamentablemente, ¿no?, al Instituto de Evaluación de Ecuador, y ellos han traído directamente a gente de Ecuador a capacitar o a traer ideas para aplicar esta evaluación docente acá en Argentina. Laura, el señor Macri, siendo alcalde de la ciudad de Buenos Aires, en su gestión se abrió un debate sobre el tema del currículo. Incluso se habló de la importancia de la historia, si la historia debiera estar incluida en el sistema escolar, en la enseñanza escolar o no. Ese debate se ha planteado ahora en el país en su conjunto. En realidad, hubo algo que se llamó Nueva Escuela Secundaria, que fue un proyecto discutido federalmente en el gobierno anterior, en los últimos años, porque nosotros teníamos, luego de la aplicación de las políticas de los 90, teníamos un sistema educativo totalmente fragmentado. Y pasaba que chicos que estaban en la ciudad de Buenos Aires, que querían ir a vivir y usar su escuela secundaria en otra provincia, y había que tomarles exámenes porque teníamos sistemas educativos, 24 sistemas totalmente distintos, con programas distintos, no por las particularidades regionales, sino porque lo había destruido las políticas neoliberales. Entonces, el gobierno nacional anterior había intentado reorganizar este sistema educativo de escuela secundaria, armando 10 programas para escuela secundaria. Esto lo tenían que aplicar sí o sí cada una de las provincias. La ciudad de Buenos Aires lo comenzó a aplicar, que ya está en vigencia, pero destruyendo, cada provincia tiene la potestad de manejar esos 10 programas o 10 formas de hacer la escuela secundaria, pero acá le sacó materias, esto también pasó en otras provincias, materias como matemática en quinto año ya no está más, en la mayoría de las escuelas secundarias. Historia argentina no está más. Los chicos ven historia en los primeros 3 años de la escuela secundaria, y después en cuarto y quinto ha dejado 2 horas o 1 hora semanal
de historia. En otros casos ha sacado geografía, con lo cual cada vez los chicos tienen menor acceso a la formación. Esto no se da en las escuelas privadas, porque les permite a las escuelas privadas dar las materias que ellos quieran. Entonces tenemos una diferencia enorme entre un chico que va a una escuela privada y un chico que va a una escuela pública por las materias. Lo dejó esto un poco el Consejo Federal de Educación, pero Macri lo aplica destrozando aún más lo que estaba destrozada en la escuela secundaria. Y respecto a la política de contenedores, se amplía la experiencia de Buenos Aires. Aquella experiencia de colocar contenedores en las escuelas que fue tan polémica, ¿se ha replicado ahora en el resto del país o no hemos visto durante esta administración? No, eso, el tema de las ciudades, porque como en la mayoría de los países, la gente que se encuentra sin trabajo o que piensa buscar que hay mejores condiciones también para ir a un hospital o demás, vienen a la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, en los últimos 5 años, el crecimiento en los barrios más carenciados, que nosotros llamamos villas, de la ciudad de Buenos Aires, se duplicó. Entonces, los chicos se quedaron sin escuela. De hecho, este año hay 11.000 chicos de escuelas de jardín de 3 años, 2 años, que han quedado sin vacante en la ciudad de Buenos Aires. No hay un número muy certero de la escuela primaria, que es obligatoria, pero ante falta de escuelas, Macri se le ocurrió la bendita idea de, en vez de armar escuelas de ladrillo, como se hace habitualmente, armó unos contenedores, pero todavía esa experiencia no la llevó el resto del país. Pero nadie nos dice que no lo va a aplicar. Laura, uno de los grandes componentes impuestos por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, la Organización para el Desarrollo Económico y el propio Fondo Monetario Internacional enfatiza en la virtualización de los sistemas educativos. Y eso viene acompañado de toda una serie de políticas en los estados de América Latina que han facilitado la dotación de computadoras, tablets, es decir, de tecnología de punta. ¿Cómo va ese proceso en Argentina? Hay un abandono de la escolarización como la conocimos nosotros y se inicia un proceso de virtualización, es decir, de enseñanza vía online con las computadoras a niveles de primaria o del bachillerato. Eso no se ha podido aplicar porque tenemos serios problemas de conectividad. Acá hasta hablar por teléfono cuesta muchísimo, con lo cual tenemos infinidad de escuelas que tienen los chicos las computadoras, pero que no tienen un internet, con lo cual es casi imposible que esto hoy se suplante. Pero en donde sí esto ha entrado y muy fuerte es en la formación terciaria y universitaria. Hay muchísimas carreras de posgrado, postítulos que se hacen vía online, virtual, con lo cual esto sí ha entrado y muy, muy fuerte, sobre todo en la formación postsecundaria, en los postítulos, en las especializaciones, en los sistemas universitarios. Uno se mete en la computadora y puede encontrar maestrías, doctorado, todo online. Pero no ha podido ingresar esto, pero precisamente porque todavía tenemos muchísimas zonas de nuestro país que no tienen luz, escuelas sin luz, sin electricidad, entonces mucho menos conectividad. Si en la ciudad de Buenos Aires nos cuesta, acá en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 300 escuelas secundarias, bueno, creo que hay solo 100 que tienen internet, el resto no tienen, así que todavía no han podido instalarlo, pero porque hay un problema de conexiones y porque no se hace la estrategia. En materia de formación docente, la nueva administración, la administración de Macri, ha intentado hacer cambios sustantivos en lo que venía siendo la política al respecto en los últimos años. En realidad, todavía no sabemos qué quieren en formación docente. No han planteado todavía, salvo este despido de trabajadores del ministerio, que lo que hacían era capacitación en las escuelas, en las distintas provincias, todavía no han planteado qué es lo que quieren. Lo que sí se va mostrando es que empieza a haber como control más fuerte sobre las rectorías de los institutos de formación docente.
Hay que recordar que nosotros en la Argentina los institutos de formación docente son autónomos, como las universidades, con lo cual el Ministerio de Educación no puede tener injerencia en cómo define la política cada uno de los institutos. Pero empiezan a presionar a los directivos para que los directivos le lleven más el apunte al ministerio que al consejo, que en el consejo está formado por profesores, egresados y estudiantes, que son los que definen las políticas, y el rector lo que tiene que hacer es llevar adelante lo definido en el consejo. Y entonces comienzan con distintas estrategias a presionar a los rectores para que las políticas bajen desde el ministerio y no sean definidas por los consejos. Pero todavía no han tenido injerencia concreta ni en los diseños curriculares, ni en ningún otro tema de lo que es la formación docente. Todavía no sabemos con qué se van a traer después, ¿no? Laura, se nos acaba el tiempo. Un poco, otra preocupación que proviene del magisterio está referida al tema de la unidad de los maestros. Vuelve a cortarse, así que... La unidad gremial de los maestros. ¿Cómo está el tema de la unidad? Así son las conexiones en Buenos Aires. Sí, bueno. Intentemos ya va. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? ¿No escuchas? Con 2 minutos nuevamente, Luz. ¿Escuchas? Ahora 1, 2, 1, 2, 1, 2, 14, 15, 16 y 2. 2 minutos tiene. Aló, 1, ¿me escuchas? Ahora sí. Bueno. Así son las conexiones en Buenos Aires. Bueno, perfecto. Entonces, para ir un poco cerrando, Laura, un tema de especial interés para los docentes es el referido a la unidad de las organizaciones sindicales del magisterio. En Argentina tenemos como una referencia a CETERA, como una de las grandes centrales sindicales de los docentes. Hay otras formas de organización, la CTA, el FNDA. ¿Cómo está el tema de la unidad del movimiento magisterial en Argentina? La verdad que está complicado. La CETERA es una de las organizaciones, hay muchas otras, en realidad en cada provincia hay distintas expresiones sindicales y se hace muy difícil la unidad. Se hace todavía difícil, aunque, por ejemplo, en la marcha federal de hace muy pocos días fue una marcha unitaria de distintas centrales sindicales y la verdad que el magisterio, con sus diferencias, todos salimos a marchar contra las políticas generales de este gobierno, pero con diferencias. Sectores de izquierda por un lado, sectores de la CETERA que estaban más ligados al gobierno anterior por otro lado, pero todos en la calle. Así que por ahora no hay una gran unidad, pero en el momento de pelear contra Macri o cuando atacan a los docentes, salimos a la calle. Laura, finalmente, un mensaje para los maestros, las maestras, los profesores que en otras latitudes enfrentan la agenda neoliberal en educación. El mensaje es, tenemos que organizarnos, no podemos dejar que sigan avanzando y no tiene que ser solo como defensiva. Esta organización tiene que ser para seguir proponiendo qué enseñar, qué investigar, qué aprender, porque el conocimiento está en nuestras manos y tenemos que poder debatir con seriedad, pero también con solidaridad para poder pelear contra el neoliberalismo. Organicémonos, pero debatamos de pedagogía, debatamos no solamente de estas políticas neoliberales, y no está solo en nuestras manos. Tenemos que unirnos con el resto de los trabajadores. Muchas gracias, Laura. Conversamos hoy en La Otra Mirada Educativa con Laura García Tuñón, maestra, como le gusta denominarse, trabajadora de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y una de las compañeras pedagogas que viene impulsando toda una agenda de resistencia al neoliberalismo educativo. Gracias, Laura.